Bueno, buenas noches a todos. Soy Guillermo de Rico, sacerdote, asesor de la Comisión del Área Adultos de Acción Católica en nuestra Arquidiócesis de Rosario. Antes de cualquier otra presentación breve y necesaria, los invito a que encomendemos esta charla, este encuentro, a Nuestra Señora del Rosario, a quien queremos honrar, a quien queremos conocer y a quien queremos invocar su mediación ante nuestro Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a tratar de ser sencillos, de ser simples. De hecho, la presentación es sencilla. Es una ofrenda que queremos hacerle con la Comisión del Área Adultos de Acción Católica. En esta charlita que hemos dado en llamar Nuestra Señora del Rosario, historia, presencia y compromiso. Es providencial que esta charla esté dándose justamente hoy, viernes 19, que estamos comenzando la novena de Pentecostés. Así como María estuvo en oración con los discípulos, esperando el don del Espíritu que el Señor les había prometido, en ese suceso se originan todas las novenas en nuestra Iglesia Católica. Bueno, también nosotros queremos comenzar a peregrinar esta novena de Pentecostés, también pidiendo el don del Espíritu Santo y en compañía de nuestra Madre, rezándole, conociéndola más, hoy en el contexto de nuestra arquidiócesis. Lo primero que querría decir es algo general, que es que toda devoción mariana brota, como toda la vida cristiana en definitiva, de la Pascua de Jesús. Toda devoción mariana, si es auténtica, brota de la Pascua de Jesús. Jesús en la cruz, que le dijo allí al discípulo amado: ahí tienes a tu madre. Y podemos imaginar, jugar con la historia y decir: ahí tienes a tu madre que se hizo presente en Fátima, ahí tienes a tu madre que se hizo presente en Lourdes, ahí tienes a tu madre que se hizo presente en Luján, ahí tienes a tu madre, patrona y fundadora de nuestra ciudad de Rosario y en definitiva de toda la arquidiócesis, hablando en términos canónicos y de iglesia. Estamos celebrando, lo sabemos, por eso esta charla, los 250 años de la llegada de la imagen hermosa de Nuestra Señora del Rosario a nuestras tierras, a lo que por entonces era el pago de los arroyos. El sábado 6 de mayo se cumplieron con exactitud los 250 años de la llegada de la imagen de la Virgen del Rosario. Lo celebramos con la Santa Misa presidida por Monseñor Eduardo en el patio cívico del Monumento Nacional a la Bandera, y Monseñor, con buen tino, ha querido declarar este año como un año jubilar, arquidiocesano, un año mariano, arquidiocesano, para mirar nuestra historia como arquidiócesis y para honrar a nuestra Madre y para ponernos una vez más, y como siempre debería ser, bajo su patronazgo, bajo su mediación ante nuestro Señor, bajo su protección. Este hecho de la llegada de la imagen de la Virgen del Rosario a nuestras tierras y el hecho de que nuestra ciudad y también nuestra arquidiócesis, insisto en términos eclesiales, se haya ido gestando, haya ido surgiendo y naciendo en torno a la imagen de la Virgen del Rosario, es un hecho histórico, es un hecho concreto, es un hecho significativo, que como todo hecho histórico real nos tiene que hablar, no tiene que quedar en el pasado, sino que nos tiene que iluminar el presente y motivar para la vivencia de ese presente. Estamos pidiendo por la paz en nuestra sociedad en este año
mariano arquidiocesano, y por ahí decían los flyers de motivación y de presentación de este año: Rosario está de fiesta. Yo cuando digo Rosario quiero incluir a toda la arquidiócesis, lo digo por si alguno de ustedes no pertenece propiamente a la ciudad de Rosario, no vive aquí o no es rosarino. Bueno, siéntanse incluidos, porque estoy pensando en nuestra arquidiócesis, que está puesta bajo el patronazgo de María Santísima, Nuestra Señora del Rosario. Bueno, decíamos, Rosario está de fiesta, nuestra arquidiócesis está de fiesta, y contrasta un poco esta verdad eclesial, esta verdad con una mirada de fe y de esperanza, contrasta un poco con el rosario que vemos en los medios y que vemos cuando salimos a la calle. Un rosario violento, un rosario con una gran problemática de narcotráfico, de pobreza y bueno, y todo lo que este tipo de situaciones genera también en los vínculos entre los ciudadanos. La fiesta de celebrar los 250 años de la llegada de nuestra Madre a nuestras tierras contrasta con el rosario agresivo que hoy vivimos, agresivos desde muchos puntos de vista. Tendríamos que pensar y cuestionarnos hasta qué punto esta identidad bajo el patronazgo de Nuestra Señora del Rosario nos identifica como ciudadanos, y hasta qué punto podemos decir hoy que somos la ciudad y la arquidiócesis de María. Yo les voy a compartir, y en esto le agradezco al doctor Miguel Carrillo Vascari, una verdadera eminencia en historia, algunos datos puntuales. No es la idea de la charla, pero sí para enmarcarlo, algunos datos puntuales de la llegada de esta imagen de la Virgencita del Rosario a nuestras tierras. Lo voy a leer para darle una precisión y una prolijidad que podría perderse si no lo leyera. A comienzos del siglo XVIII, el sur de la provincia de Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires era un espacio salpicado apenas por estancias en el que vivían más o menos 1.500 personas, caseríos diríamos. Para atender la realidad de estas personas, para atenderlas espiritualmente, las necesidades religiosas de esta gente, en 1730, estamos hablando mucho antes de la Revolución de Mayo y mucho antes de la declaración de la Independencia el 9 de julio, bueno, se creó el curato del pago de los arroyos. No nos perdamos en los nombres técnicos, curato, no importa, se creó esta entidad eclesiástica del pago de los arroyos. No había ninguna capilla entonces, se celebraba misa en una de las estancias que estaba ubicada en la confluencia del río Paraná y el arroyo Saladillo, así se celebraba la misa en el oratorio de esa estancia. Y bueno, en el mes de agosto llega esta imagen de Nuestra Señora del Rosario y se adapta un rancho como capilla que estaría en el centro de la ciudad de Rosario, lo que hoy es el centro de la ciudad de Rosario, aunque no se puede precisar exactamente en qué lugar. Poco después, en 1746, se va a levantar una capilla definitiva, que es donde hoy se levanta la iglesia catedral de nuestra ciudad y de nuestra ciudad, que finalmente se consagra en 1762. Insisto, no nos perdamos en las fechas, en los años, es hacer un recorrido sencillo histórico para enmarcar esta charla. En 1757 se asigna a la parroquia el nombre de Nuestra Señora del Rosario. En 1773 llega otra imagen desde Cádiz, España, otra imagen de Nuestra Señora del Rosario, costeada, solventada por los rosarinos de entonces, que allí comenzó a venerarse, los fieles acudían en busca de gracias, ¿sí? Por entonces la población no pasaba de las 200 personas más o menos, pero bueno, se fue gestando una población dándole forma a esta villa del Rosario. Insisto, los pobladores acudían allí para rezar, para honrar a nuestra Madre, para pedir la mediación, para las gracias y para recibir los sacramentos. En ese contexto, en 1812, con unos 700 vecinos aproximadamente, muy poquitos, 130 casas, ranchos,
iba a llegar en ese entorno histórico Manuel Belgrano, el creador de nuestra bandera nacional. En 1823, una ley de la legislatura de Santa Fe reconoce, una ley civil de la legislatura de Santa Fe reconoce a Nuestra Señora del Rosario como patrona y al poblado como villa, como pueblo. O sea, tiene ya una entidad jurídica civil reconocida, ¿sí?, esta verdad de la presencia maternal y que hacía surgir a este poblado en torno a la Virgen María. En 1852, otra ley reconoce a Rosario como ciudad, que ya tenía unos 3.000 habitantes más o menos, y se consagró el nuevo templo, que es básicamente el mismo que hoy tenemos en la iglesia catedral. Después se construiría lo que es hoy el camarín de la Virgen del Rosario. Luego se crearía el Obispado de Rosario, esta figura canónica, el Obispado de Rosario, con sede formal en el templo, que es la catedral. Después el Papa Pío XII, en 1939, va a autorizar la coronación de la Virgen del Rosario y se celebra esa coronación en 1941. Quedémonos con el hecho, no importa tanto las fechas ahora. Y en 1954, Nuestra Señora del Rosario fue jurada como patrona arquidiocesana. La ley 2882, en el año 1940, establece que el 7 de octubre, que era la festividad universal de la Virgen del Rosario, de Nuestra Señora del Rosario, sea el día de la ciudad y sea un feriado local. Una ley civil, entonces, establece que lo que ya era la fiesta de Nuestra Señora del Rosario a nivel universal, ese día va a ser el día de Rosario y va a ser un feriado local. Reconociendo la importancia histórica que tiene la iglesia catedral, ese templo, el gobierno nacional lo va a designar por una ley monumento histórico nacional en 1997. Todo esto no a fin de marearnos, ni mucho menos, sino a fin de comprender muy sintéticamente, con los hitos fundamentales, cómo es una verdad histórica, que la presencia de Nuestra Señora del Rosario fue la que fue gestando la población y el agrupamiento de los ranchos, de las casas, en torno a su figura. Tanto así que, insisto, las leyes civiles de entonces la fueron avalando como patrona, como fundadora de todo este territorio. Tenemos que pensar, para empezar a pensar nuestro presente hoy, pasamos de la historia a nuestro presente, ¿qué supone la figura de Nuestra Señora del Rosario? Fue la advocación, seguramente todos lo saben, aunque sea por un título así lejano, fue la advocación que fue invocada por el Papa San Pío V en la famosa batalla de Lepanto, que fue, dicen, la batalla naval más importante de la historia. La Virgen del Rosario fue invocada por el Papa de entonces para una batalla naval, a la cual también voy a compartir una breve síntesis histórica para entender este suceso y la relevancia que tiene. Tampoco nos perdamos tantos en las fechas, sino en los sucesos. Prestemos atención más bien a los sucesos. Entre el siglo XV y el siglo XVI estaba Europa cristiana, amenazada por los turcos musulmanes, que querían conquistar y dominar el mundo cristiano. Ya lo habían logrado los musulmanes en el norte de África, y Portugal y España se habían liberado, después de 800 años de lucha, se habían liberado de la ocupación musulmana, y ahora, bueno, había un nuevo peligro, de que Europa cristiana sea invadida por los musulmanes. Eran expertos guerreros, violentos guerreros los musulmanes, aparentemente llevaban las de ganar en esta posible invasión, y el Papa, insisto, San Pío V, confía esta batalla
a la mediación, a la intervención de la Santísima Virgen en su advocación de Nuestra Señora del Rosario. En realidad todavía no, perdón. Invoca la intercesión de la Virgen. El 7 de octubre de 1571, en la flota cristiana, ya dispuesta para la batalla en el mar, se enarbola la bandera enviada por el Papa, que tenía una imagen de Jesús crucificado y de la Virgen. Los generales cristianos dan la señal a los soldados y los soldados caen de rodillas ante el crucifijo y continúan de rodillas en esa postura hasta que se aproximan las flotas enemigas, las flotas de los musulmanes. Fíjense la actitud de fe en torno a la inminente ya batalla, en el campo de batalla que era el mar. Los soldados se ponen de rodillas ante la bandera con la imagen de Jesús y de la Virgen a confiar esta batalla al Señor y a su Madre. Mientras en el Mediterráneo, el mar, se libraba esta batalla, en Roma el Papa y muchísimos fieles rezaban el rosario. Durante la batalla en Roma estaban el Papa y los fieles cristianos rezando el rosario. La batalla duró desde las primeras horas de la mañana hasta la noche, y a la mañana siguiente el Papa pudo anunciar que la flota cristiana había vencido en la batalla. San Pío V consagró el 7 de octubre entonces como festividad a Nuestra Señora de las Victorias, y más tarde el Papa Gregorio XIII modificó el nombre de la solemnidad por el de Nuestra Señora del Rosario, porque fue, a su entender, y a la luz de la verdad histórica, gracias a la permanente oración del Santo Rosario, como la flota cristiana pudo salvar a Europa de la invasión musulmana. Hoy la historia sería totalmente otra, no sabemos cómo sería, pero sería totalmente otra si el Islam hubiese ganado la Europa cristiana de entonces. Entonces, aquella a quien San Pío V nombró como Nuestra Señora de las Victorias, después Gregorio XIII la va a llamar Nuestra Señora del Rosario, insisto, en orden a la verdad histórica de que fue una batalla que fue permanentemente acompañada por el rezo del Santo Rosario. Bien, ¿por qué esta precisión respecto de la batalla de Lepanto? Podemos pensar que Nuestra Señora del Rosario es una advocación guerrera, es una señora guerrera, dicho con el mayor de los respetos y de la reverencia a Nuestra Madre del Rosario. Hoy, en nuestra ciudad, en nuestra arquidiócesis, en nuestra Argentina y en realidad en todo el mundo, pero hablamos desde nuestra localía, estamos o deberíamos estar librando una batalla que es civil, porque también se está jugando el orden de las leyes civiles para que sea un orden cristiano o anticristiano, no solamente ateo, sino anticristiano, y es una batalla cultural, es una batalla religiosa, es una batalla de fe. Por eso digo, queríamos presentar también esta mirada de este año jubilar, de este año mariano, arquidiocesano, no solamente como la fiesta y la alegría de reconocer a nuestra patrona en los 250 años de su llegada a nuestras tierras, como patrona y como fundadora, sino también como esa presencia actual de la Madre de Dios entre nosotros, que tiene que suscitar en nosotros un compromiso de toda índole, civil, político, religioso, cultural. Si nos quedamos solamente en la referencia histórica, estamos deshonrando la presencia de nuestra Madre entre nosotros. Pensaba en este pasaje un poco enigmático de las palabras de Jesús que nos trae Lucas en su capítulo 22, versículos 35 y 36. Después de que Jesús anuncia las negaciones de Pedro en el contexto de la última cena, Jesús les dice a todos los discípulos: cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿les faltó algo? ¿Les faltó alguna cosa? Nada. Respondieron, habiendo experimentado
la providencia del Señor. Y Jesús continuó, pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve, el que tenga una alforja, que también la lleve, y el que no tenga espada, que venda su manto para comprar una. El que no tenga espada, que venda su manto para comprar una. Jesús nos está enviando a la guerra, a matar gente, a odiar gente. Jesús nos está diciendo, con mi Pascua, con esta nueva humanidad que les regalo y que se va a hacer concreta para todos los hombres a partir del día de Pentecostés, vienen batallas, no solamente batallas históricas, civiles, vienen batallas espirituales, vienen batallas religiosas, culturales, batallas en las que tenemos que definir si queremos una sociedad, un mundo real de todos los días, que sea Jesús el Rey, como lo celebramos al culminar el año litúrgico, Jesucristo Rey del universo y de la historia, o no, o en el que el hombre no quiera y no deje reinar a Jesús. Por eso esta figura de la espada, insisto, no con un afán bélico, sino con un afán de compromiso real, de una batalla espiritual, de una batalla real que tenemos que lidiar y que hoy está clarísimo en el orden de todas las leyes que se van promoviendo y a veces promulgando, y en el orden de cómo esas leyes también van degradando la cultura. Ya tenemos la ley del aborto, ahora ya está ahí en boga, se puso a fuego lento y en silencio el debate por la eutanasia, y así tantas cosas. Podríamos seguir enumerando muchas cosas, muchas costumbres y muchas leyes que las avalan y las legitiman, esas costumbres, sin que en sí mismas sean legítimas. Tendríamos que pensar, insisto, si hoy somos en nuestra arquidiócesis la tierra de María, ¿cómo vivimos? ¿Con qué costumbres? ¿Cómo es el entorno cuando salimos a la calle? Nuestra Señora del Rosario es una señora guerrera, es una señora invocada para la batalla. En aquel momento la más peligrosa de entonces, la posible descristianización de Europa por una invasión islámica que en definitiva se cuidó en ese momento y se logró la victoria cristiana, pero hoy tenemos una Europa, y lo sabemos, degradada en sus costumbres, degradada en su fe, venida menos en su vida sacramental, lo sabemos. Hoy Europa se está descristianizando. Y también América, y también Argentina, y tenemos que pensarnos como arquidiócesis si somos o no en el día a día la tierra de la Virgen María, Nuestra Señora del Rosario. Nuestra Señora del Rosario, el rosario mismo es un arma, puede ser esa espada de la que habló Jesús. El rosario, que es una oración cristocéntrica, porque con María, como dice hermosamente Juan Pablo II, con María contemplamos, con su mirada y con su presencia y con su compañía y con su mediación, contemplamos los misterios de la vida de Cristo. El rosario es una oración cristocéntrica, en las que en la vida de Jesús aparece, obviamente, en más de un misterio la Virgen Santísima. Pero el rosario es un arma contemplando los misterios de la vida de Jesús. Es un arma espiritual, para librar batallas incruentas, sin derramamiento de sangre, sin violencia. Es un arma espiritual recomendada por el magisterio de la Iglesia. Insisto, San Juan Pablo II en su hermosa carta del Rosario de la Virgen María. Los invito a buscarla en internet, a leerla, el Rosario de la Virgen María. Es una hermosa carta de San Juan Pablo II, como hay otras cartas que en los documentos de la Iglesia que hablan acerca del Rosario. Es un arma espiritual recomendada por muchísimos santos rezaban el Rosario. Lo enfatizo porque en algún momento y en algún lugar de nuestra Iglesia y de nuestra arquidiócesis, rezar el Rosario era visto como una devoción de personas mayores, de viejitas piadosas. Se ninguneó, se menoscabó el rezo del Rosario.
en el seno de nuestra iglesia, en el seno de nuestra arquidiócesis, en la iglesia, en la localía, en la arquidiócesis de Nuestra Señora del Rosario, en algún momento de la historia se ninguneó el rezo del Santo Rosario. Por eso lo enfatizo, que los santos, aquellos que más se configuraron con Jesús y hoy gozan de su gloria en el cielo, rezaron el rosario. Y además es un arma espiritual recomendada por la mismísima Madre de Dios. La misma Virgen María, nuestra Madre, nos invita y nos exhorta a rezar el Santo Rosario. Por ejemplo, en su presencia, en sus visitas en Fátima. A mí no me gusta hablar de apariciones, aunque es el término con el que siempre referimos estas cosas. Pero en su visita, en su presencia histórica en Fátima, en Portugal, como en otras, la Virgen nos anima, nos exhorta, nos manda a rezar el rosario. Por la conversión de los pecadores y así por la conversión del mundo, por la conversión de las leyes, por la conversión de la cultura, por la cristianización de la cultura. Tendríamos que preguntarnos, los fieles de la arquidiócesis de Rosario y también los ciudadanos de la ciudad de Rosario, si somos rosarinos. Lo digo incluyendo a quienes están en nuestra arquidiócesis, en nuestros pueblos y ciudades, sin ser necesariamente de la ciudad. Pero si somos rosarinos, si rezamos el Santo Rosario como arma para pedir la protección de nuestra Madre, la mediación ante su Hijo, su dulzura, para tanta violencia, tendríamos que pensar si somos rosarinos, si rezamos el rosario, si es un arma nuestra cotidiana para convertir las almas, para convertir la cultura, las instituciones, la vida política. Que celebrar los 250 años en este año mariano, arquidiocesano, de la llegada de la imagen de la Virgencita del Rosario en nuestras tierras, suponga no solo mirar con alegría y con gratitud la historia de su llegada y a partir de esos años, sino que suponga con seriedad, con adultez, con sinceridad, con autocrítica, mirarnos como fieles de su arquidiócesis. Mirarnos como fieles que estamos confiados a su patronazgo y saber qué hacemos o preguntarnos qué hacemos nosotros como ciudadanos responsables, como ciudadanos religiosos, responsables o no, como ciudadanos religiosos católicos, no solo cristianos, católicos, que tenemos a la Virgen por Madre de Dios, por Madre nuestra en el orden de la gracia, cuestionarnos, si somos rosarinos, si rezamos el rosario, cuestionarnos si vivimos como hijos de esta dulce Señora. ¿Cómo votamos? ¿Cómo pensamos el mundo de la política? ¿Cómo vivimos o cómo consumimos, esa palabra no me salía, cómo consumimos el mundo del espectáculo, el mundo de los medios, de la televisión, de las redes, el internet? ¿Qué consumimos? ¿Qué disfrutamos? ¿Qué gustamos? ¿Qué publicamos en las redes? Celebrar los 250 años de la Virgen del Rosario entre nosotros es mirar nuestra historia, es recordar y afianzarnos en la convicción de su presencia entre nosotros y nos supone un compromiso. Por eso el título, que fue un poquito dialogado y debatido en la comisión de adultos que quiso presentar esta charla, nos pareció un título que un poquito hace alusión a las tres cosas que tenemos que considerar en este año: la historia de la presencia de la Virgen del Rosario entre nosotros, su presencia hoy, y qué nos supone a los ciudadanos en nuestro compromiso adintra de la Iglesia y adextra en el mundo civil, en el mundo de todos los días, en la calle, con los vecinos, insisto, con nuestras costumbres,
con nuestros divertimentos, con nuestra recreación, con nuestras opciones políticas. Vivimos como hijos de la Virgen María, confiados a su patronazgo y colaborando con ella para tener una arquidiócesis, una ciudad y un país cristianos. Cuidado, y con esto termino, con tener una devoción de estampita. Cuidado con tener una devoción de encender velas a una imagen de la Virgen, que está muy bien, ponerle una flor a la Virgencita, que está muy bien, pero todo esto supone en la vida cotidiana un compromiso religioso y civil, un compromiso espiritual, un compromiso temporal. Bueno, nos confiamos, nos seguimos confiando como iglesia y como ciudadanos al patronazgo, a la maternidad de Nuestra Señora del Rosario, la Virgen Guerrera. Permítanme con mucho respeto y mucha reverencia este título para nuestra Madre. Nuestra Madre, que en tantas imágenes porta esa espada, análogamente hablando de la que habla Jesús, ese rosario, y que nos invita a nosotros a rezarlo, a contemplar los misterios de la vida de Jesús, que nos iluminan y nos comprometen para una sociedad cristiana y así mariana. Bueno, fueron estas unas sencillas reflexiones que quisimos compartirles. Agradezco a la Comisión del Área de Adultos de Acción Católica que promueve este tipo de ponencias, de encuentros, vamos a decir así, para meditar nuestra fe, para ayudarnos unos a otros, para motivarnos unos a otros a tener una fe, hoy hablando de una fe mariana y una fe rosarina, no de la ciudad, sino del rosario, que toda nuestra arquidiócesis rece mucho y a diario el Santo Rosario. Acompañarnos para que nuestra fe se haga carne, se haga opción, insisto, temporal, política, cultural, institucional, defender la educación de los hijos, defender la educación en los colegios. Bueno, no quiero extenderme más y ser redundante. Le confiamos nuestro presente, difícil, azotado por invasiones no ya de barcos musulmanes, sino de naves con costumbres antievangélicas, en algunos casos decididamente hostiles al nombre y a la persona de Jesús y a su iglesia. Le confiamos esta batalla civil, cultural, religiosa a nuestra Madre del Rosario. Muchas gracias por haberse dado el tiempo y el interés de querer compartir este rato. Si creen que estas meditaciones pueden ser de utilidad, no duden en compartirlas. Y bueno, seguiremos en contacto con alguna otra iniciativa que brote desde la Comisión de Adultos de Acción Católica, y sobre todo seguiremos siempre en comunión de nuestra hermosa fe en la Iglesia Católica. Nos despedimos, los saludo a todos agradecidos nuevamente, y nos despedimos saludando una vez más a nuestra Madre del Cielo, Nuestra Señora del Rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga a todos.